Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Como bien saben, este es un canal docente donde trabajamos y tratamos distintas temáticas de adolescencia en general. Así que los invito a suscribirse a mi canal, sobre todo si han visto varios de mis videos o les ha gustado lo que vengo publicando. Así que no olviden de suscribirse si les interesan mis publicaciones. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy frecuente que se consulta bastante en la práctica cotidiana en adolescencia, que tiene que ver con la disfunción eréctil o problemas de erección en adolescentes. Bueno, el motivo de consulta de la disfunción eréctil o de los problemas de erección generalmente no es una consulta que se da a simple vista, digamos, como motivo de consulta inicial. Muchas veces los adolescentes concurren con su papá, su mamá, digamos, como acompañados, pero es una consulta que se suele dar en el ámbito de la confidencialidad o cuando estamos a solas con ellos conversando quizás de otros temas. En este sentido, ellos suelen mostrar mucha preocupación por este tema. A veces les cuesta mucho preguntarlo y otras veces sale naturalmente según la confianza que se tenga, digamos, con nuestros pacientes y mutua, ¿no? De parte del paciente y de parte nuestra. Sepan disculpar si tengo algunos errores, vieron cuando hablo y todas estas cuestiones, pero me estoy como tratando de amigar y estoy tratando de alguna manera de compartir con ustedes la experiencia o lo que quizás nos pasa a muchos día a día en la consulta. Bueno, una de las cuestiones que está muy relacionada con la temática y con todo lo que es erección es la masculinidad. Así que esto es algo que también se trabaja mucho en el consultorio, qué implica para ellos una erección y toda esta connotación social que tiene hoy la erección, ¿no? En la adolescencia. Entonces, eso también hace de un poco, cuando hablamos de los noviazgos y cómo viene un poco esta situación, ellos se muestran muy preocupados al no lograr una erección. Ahora bueno, cuando empezamos a evaluar un poco más detenidamente esto, tenemos que ir considerando un montón de aspectos. Uno de estos, y que es muy importante, tiene que ver con las enfermedades o patologías crónicas. Hay adolescentes que tienen enfermedades autoinmunitarias o que tienen enfermedades, digamos, como diabetes tipo 1 u otras, que a veces pueden condicionar algún tipo de problema en todo lo que tiene que ver con la vascularización y por ende con la erección. Pero gran parte de estos problemas no suelen ocurrir en la adolescencia, suelen ocurrir mucho más adelante en tiempo, si bien, digamos, está descrito, pero son cosas que suelen ocurrir bastante más adelante. Y desde luego ver estas digamos, enfermedades si es que tienen un adecuado control, seguimiento, digamos cómo está de la adherencia terapéutica, bueno, hay muchas cosas a analizar de esto. Por otro lado, también tengo mi apunte acá, les cuento porque voy como mirando un poquito porque si no me olvido de todo, pero vamos como mirando. Otra de las cosas que tenemos que ver es si hay alguna cuestión en relación a la salud mental. En este sentido, si por ejemplo estamos hablando de una persona que está con algún sufrimiento en relación a su salud mental, situaciones de angustia, situaciones que están atravesando este momento y que bueno, no logra una erección porque francamente está transitando por otras cuestiones que no le permiten de alguna manera incluso disfrutar de su sexualidad. También hay muchos fármacos que inducen a que no pueda haber una adecuada erección, hay múltiples fármacos descritos y también dentro de estos fármacos tenemos a muchos que se usan, que usan habitualmente los psiquiatras, digamos como medicación, y otros como los esteroides anabólicos que también algunos adolescentes utilizan. Así que bueno, como vemos tenemos ahí unas cuantas cosas como para preguntar en relación a esto. También, a medida que vamos haciendo la anamnesis ampliada y conversando de otros temas, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, son todas cosas que también pueden afectar la erección y que no logren concretarla, ¿no? Así que bueno, y otros adolescentes a veces preguntan por el uso del sildenafil, ¿no? Que como el Viagra, que lo conocen más todo el mundo con ese nombre. Pero bueno, realmente esta indicación
yo diría, yo en lo personal nunca la he brindado a ningún adolescente porque realmente han habido cosas que uno ha concretado y poder pensar por qué se pudo o no se pudo lograr la erección, ¿no? Pero bueno, suele ser un motivo de consulta muy frecuente la utilización o la necesidad de sildenafil en adolescentes. Otra de las cosas que a veces los condiciona mucho tiene que ver con, por ejemplo, si estamos hablando de una primera relación sexual o de la iniciación en la relación sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces en este sentido ellos se sienten muy frustrados que no logran la erección, pero hay toda una cuestión de planificación. Por ejemplo, ellos saben que se van a quedar un día solos, ¿no? Van a estar con su pareja, entonces en esto que van a estar con su pareja y van a estar solos, bueno, hay toda una planificación y esa planificación genera estrés y genera nervios y no se da de una manera espontánea, no se da de una manera natural. Entonces, eso mismo también a veces condiciona a que no logren tener una buena erección. Y ese mal momento también les provoca de alguna manera recordar ese episodio. Entonces cada vez que están ante una situación similar les da miedo por si no lograran tener o no una buena erección. En relación a esto y a las planificaciones y todo eso y poder o no lograr una erección efectiva, también a veces yo les pregunto qué ocurre cuando se masturban, porque muchas veces cuando se están masturbando sí logran una buena erección, una erección adecuada. Y esto puede también tener otras relaciones con esto. Por ejemplo, ¿cómo es el estímulo? Digamos, ¿qué tipo de cuestiones estimula a que tenga una buena erección o a que pueda sentirse bien o cómodo? También otra de las cuestiones en relación a esto es la manera en la que se masturban. Muchos chicos que aprietan el pene de una manera exagerada y esto hace a que necesiten de esa presión o de ese estímulo para lograr sostener o retener una erección. Lógicamente, si van a hacer alguna relación que sea penetrativa, ya sea vaginal o anal, no van a lograr ese grado o nivel, digamos, con el cual ellos habitualmente cuando se masturban se aprietan. Entonces, eso hace como un aprendizaje corporal que necesiten de esa presión para lograr una adecuada erección. Entonces, a veces eso también condiciona y tiene que ver como con una conducta aprendida. Así que bueno, otro de esos temas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo a veces les digo a los chicos, bueno, quizás cuando te vayas a masturbar no presiones, digamos, de esa manera, sino que trata de hacerlo de una forma más suave, ¿sí? Como algo importante. Y también, y sería lo fundamental en este sentido, hay que ver qué cosas lo estimulan, qué cosas hacen que a ese adolescente se sienta bien, se sienta cómodo, la previa, ¿no? Como tengo otro video por ahí que se habla de petting, en donde todo lo que es esto del sexo sin penetración, en relación a los cuidados, a las caricias, a los mimos, al frotamiento, a un montón de otras cosas que van haciendo que en este caso el varón se pueda ir estimulando. Y bueno, y desde luego también está en esto del deseo la orientación sexual. Algunos adolescentes tienen algún tipo de dificultad en relación a la erección o alguna cuestión, digamos, de todo lo que les va pasando en ese momento de encuentro sexual que está íntimamente relacionado con la orientación sexual. Pero bueno, tanto la orientación como todas las otras cosas que mencioné son distintas variables que uno puede considerar cuando hay un problema de erección. Así que hay que conversar mucho, hay que tratar de ir indagando, ir viendo cómo van esas experiencias y desde luego y como siempre propiciando que utilicen preservativos y que siempre se cuiden para prevenir embarazos, para prevenir infecciones de transmisión sexual y que sea un hábito incorporar en la utilización del preservativo. Bueno, espero que les haya gustado y si les interesa nos seguiremos viendo en otros videos. Si les interesa algo de esta temática o alguna otra para seguir abordando en relación a sexualidad, me lo pueden escribir en los comentarios y vamos a ir hablando de a poquito. Nos vemos, espero que les haya gustado. Adiós, chau chau.